Concepto de grupos y grupos operativos. La técnica de grupos operativos fue creada por el autor Enrique Pichon River en el año de 1946, cuando, estando a cargo del servicio de adolescentes del Hospital Neuropsiquiátrico de Hombres de la ciudad de Buenos Aires, se hizo necesario formar con un grupo de pacientes un equipo de enfermeros para el servicio. Tiene por finalidad aprender a pensar en términos de resolución de las dificultades creadas y manifestadas en el campo grupal y no de manera individual, lo que sería un psicoanálisis individual en grupo. Así, de acuerdo con el marco teórico de la psicología social, la meta de los grupos operativos es aprender a pensar. No puede perderse de vista que el pensamiento y el conocimiento son producciones sociales. Por tanto, necesariamente para aprender a pensar, el individuo necesita del otro, de su presencia, su discurso, su diálogo u otras formas de expresión posibles. Pensar siempre es pensar en grupo. La técnica de grupos operativos se caracteriza por estar centrada en forma explícita en una tarea que puede ser el aprendizaje, la curación, el diagnóstico de las dificultades de una organización laboral, la creación publicitaria, el trabajo institucional, la formación de líderes, el estudio de dirección e interpretación teatral, entre muchos otros. Pichon adoptó como instrumento primordial de tarea e indagación el grupo operativo, fundamentándose en el hecho de que las ciencias sociales han centrado su interés en los últimos años en los grupos restringidos, que en su carácter de unidad básica de interacción y sostén de la estructura social, se convierte también en una unidad básica de trabajo e investigación. El acontecer del grupo centra así la investigación del psicólogo social en el fenómeno universal de la interacción, de donde surge el reconocimiento de sí y del otro en un diálogo e intercambio permanente. Los agrupamientos sociales se organizan en unidades con el objetivo de adquirir mayor seguridad y productividad, surgiendo en ellos la posibilidad de los vínculos interhumanos que hacen posible la convivencia y la tarea en común. La estructura y función de algún grupo cualquiera, sea cual fuere su campo de acción, están dadas por interjuego de mecanismos de asunción y adjunción de roles. Estos representan modelos de conducta, correspondientes a la posición de los individuos en esa red de interacciones y están ligados a las expectativas propias y a las de los otros miembros del grupo. El rol y su nivel, el estatus, se ligan a los derechos, deberes e ideologías que contribuyen a la cohesión de esta unidad grupal. Al hablar del abordaje interdisciplinario de una situación social, entendemos que esta metodología comprende el estudio en detalle, en profundidad y en el ámbito total de todas las partes de un problema. De dicha definición surge la necesidad de trabajar en grupos formados por integrantes de diversas especialidades que conciernen al problema indagado. Se cumple así una de las leyes básicas de la técnica de grupos operativos, que es que, a mayor heterogeneidad de los miembros y mayor homogeneidad de la tarea, mayor productividad. Esto quiere decir que a una mayor heterogeneidad de los miembros, una diversidad de miembros, heterogeneidad adquirida a través de la diferenciación de roles en la que cada miembro aporta al grupo todo el bagaje de sus experiencias y conocimientos, y una homogeneidad en la tarea lograda por sumación de la información, enriqueciendo como a cada uno de los integrantes y como a totalidad al grupo, se logra una productividad mayor. La estructuración del grupo. ¿Qué es el grupo? El grupo se estructura sobre la base de un interjuego de roles. Estos roles se dan en cualquier grupo, en cualquier sociedad y son cambiantes, pues tiene que haber un movimiento para que fluyan y no se estanquen. Ahora veamos qué es el rol. Es la función que una persona desempeña en un lugar o en una situación dada. Es la manera en que una persona demuestra lo que espera de su posición. Ahora veamos cuáles son los roles. El portavoz. Es el miembro que denuncia el acontecimiento grupal, las fantasías que lo mueven, las ansiedades y necesidades de la totalidad del grupo. Es la persona que habla por todos. Aquí se puede ver la verticalidad, la cual es todo referido a la historia personal del sujeto, y la horizontalidad es el proceso actual que se cumple en el aquí y en el ahora. Chivo emisario.
Es un miembro del grupo en el cual se vuelcan aspectos negativos o atemorizantes. Por ejemplo, cuando todos le cargan la mano a un integrante del equipo o todos le pasan la culpa para que así ellos se quiten la carga de encima. Incluso tú mismo puedes ser el chivo expiatorio. Cuando ves que hay un problema y quieres que ya se acabe, tú solo te echas la culpa para que así el equipo no se quede estancado. El saboteador se encargará de dificultar el cambio y atentará contra la tarea. Hace que el trabajo no progrese de manera fluida. Esto puede ser bueno o malo. Si el líder toma las cosas de manera positiva, puede ser algo bueno, pero si el líder lo toma negativo y solo le agarra enojo, pueden chocar ambos. Puede preguntarle qué es lo que está fallando y ver si lo modifica o no. Y por último, el líder. Es aquel que mueve el grupo hacia la superación de obstáculos. ECRO. Las ciencias del hombre reunidas aportan elementos para la construcción de un instrumento único al que llamaremos ECRO, esquema conceptual referencial y operativo, orientado hacia el aprendizaje a través de la tarea. Por lo tanto, el ECRO como esquema es aquel que brinda una serie de enunciados o un cúmulo de ideas que deben cumplir la condición de abarcar grandes esferas de la realidad. En cuanto a lo conceptual, es una serie de nociones que provienen de la cotidianeidad del hombre, que son transformados, reformulados e incorporados a un sistema conceptual de carácter universal que intentan referirse a un vínculo. Ahora, lo referencial es el punto de referencia para comprender la realidad del hombre. A partir de él se podrá comprender los fenómenos e interpretarlos. Es decir, es ver el campo específico con el que se trabajará para poder comprender el fenómeno o individuo, pues no es lo mismo trabajar en un barrio de la ciudad con adolescentes que en una empresa con personas de la tercera edad. El contexto cambia y por ende su realidad también. Por último, en cuanto al operativo, es la serie de nociones que nos sirve para actuar. De nada sirve comprender los fenómenos si no puedo actuar sobre ellos para modificarlos. Entonces, hay una acción sobre ese objeto que yo quiero conocer. Este conjunto estructural y genético nos permite la comprensión horizontal y vertical de una sociedad que se encuentra en permanente situación de cambio y de los problemas de adaptación del individuo a su medio. Como instrumento es lo que permite planificar un manejo de las relaciones con la naturaleza y sus contenidos, en las que el sujeto se modifica a sí mismo y modifica al mundo en un constante interjuego dialéctico. El autor Pichon Rivière utiliza el ECRO para definir su teoría, por tanto, utiliza la palabra ECRO refiriéndose al grupo. La teoría de este autor implica una praxis permanente del aprender a pensar en grupo y en relación a la vida cotidiana. Se trata de ir configurando a partir del aprendizaje un esquema conceptual referencial y operativo. Esto implica la estructuración de un determinado tipo de pensamiento, aprender a pensar desde un modelo conceptual que nos permite elaborar y abordar los procesos, ordenarlos e interpretarlos. Sobre el ECRO nos dice que es un conjunto organizado de conceptos que se refieren a una parte de la realidad que nos permite apropiarnos de ella como totalidad y particularmente del objeto del conocimiento. El ECRO es una guía para la práctica. Es lo que da una perspectiva para situarse dentro de un campo, comprenderlo y poder operar sobre él. Por ejemplo, la conducta de una persona enferma solo podrá ser comprendida en el contexto de la interacción familiar y de la propia historia de la persona. El ECRO será entonces la teoría y el repertorio metodológico con los cuales abordaremos al sujeto en sus condiciones concretas de existencia para comprender así su conducta en los diferentes ámbitos en los que se encuentra inmerso. Todo ECRO está construido por informaciones, ideas, teorías, sentimientos, vivencias sobre algún tema determinado. Por lo tanto, este esquema referencial, este aparato para pensar, nos permite percibir, distinguir, sentir, organizar y operar en la realidad. Cambio y resistencia al cambio. Las situaciones nuevas generan miedos o desarrollan una resistencia al cambio. Cuando se genera la resistencia, los integrantes de un grupo se alejan y manifiestan dos ansiedades básicas: miedo a la pérdida de las estructuras existentes y miedo al ataque en la nueva situación.
proviniendo esta última de nuevas estructuras en las que el sujeto se siente inseguro por carencia de instrumentación. Dichas ansiedades hacen que aparezcan comportamientos que impiden que se trabajen y generan una dificultad en el aprendizaje y en la comunicación, significando esto un obstáculo frente a toda situación de progreso o cambio. Estas dos ansiedades configuran la situación básica de resistencia al cambio que debe ser superada en el grupo operativo. Los vectores. La constatación de ciertos fenómenos grupales que se presentan en cada sesión permitió construir una escala de evaluación básica a través de la clasificación de modelos de conducta grupal. Los vectores son 6: pertenencia, cooperación, pertinencia, comunicación, aprendizaje y tele. El esclarecimiento y manejo operativo de estos 6 vectores permitirán a la unidad grupal el abordaje de las ansiedades desencadenadas por las situaciones de cambio. Origen de la idea de vector. Originalmente, la idea de vector proviene de la matemática y la física, donde designa una forma de representar magnitudes que poseen una determinada intensidad, dirección y sentido. De la misma manera, los aspectos de una conducta grupal tienen también una determinada intensidad y una dirección y sentido, que varía de acuerdo a si el grupo se encuentra en pretarea o en tarea. Por ejemplo, a medida que el grupo pasa de la pretarea a la tarea, va cambiando la dirección y sentido de los diferentes vectores o indicadores grupales. Iniciamos con el primer vector, pertenencia. La pertenencia permite establecer la identidad como integrante de un grupo, así que adquiere identidad, una referencia básica que le permite ubicarse situacionalmente y elaborar estrategias para el cambio. Esta identidad no es dada por lazos sanguíneos, pues no asegura que alguien se sienta perteneciente a una familia, sino más bien esto se basa en lo adquirido. Segundo vector, cooperación. En la contribución aún silenciosa a la tarea grupal, sobre la base de la existencia de roles diferenciados, hay cooperación cuando los miembros de un grupo colaboran entre sí en pos de una tarea en común, que es la tarea grupal. Para ello deben existir roles diferenciados donde cada uno haga lo suyo. Aquí hablamos de la heterogeneidad en los roles, pero con una sola tarea en común, hablando de homogeneidad en la tarea. Tercer vector, pertinencia. Este consiste en el centrarse del grupo en la tarea prescripta y en el esclarecimiento de la misma. Algo es pertinente o atinente cuando tiene que ver con algún fin. En un grupo decimos que sus integrantes adoptan actitudes o conductas pertinentes cuando ellas tienen una relación o tienen que ver con la tarea que el grupo se propuso. Vector número 4, comunicación. Este es un intercambio de mensajes en el contexto de un mundo de señales que todos saben codificar y decodificar de la misma manera. Existen dos tipos de comunicación. Una puede ser verbal o la otra preverbal a través de gestos. Dentro de este vector tomamos en cuenta no solo el contenido del mensaje, sino también el cómo y el quién de ese mensaje. A esto llamamos metacomunicación. Cuando ambos elementos entran en contradicción, se configura un malentendido dentro del grupo. Sexto y último vector, tele. La tele es definido por Moreno como la disposición positiva o negativa para trabajar con un miembro del grupo. Configura así el clima grupal, que puede traducirse como transferencia positiva o negativa del grupo con el coordinador y de los miembros entre sí. Encarar la tarea o no, o aceptar o rechazar a los miembros integrantes o al mismo coordinador porque les cae bien o les cae mal, provoca un fenómeno transferencial dentro del grupo. Enfrentamiento entre subgrupos.
En todo grupo emergen ideologías que determinan la aparición de enfrentamientos entre subgrupos. Llamamos ideología, siguiendo a Schlieder, a los sistemas de ideas y connotaciones que los hombres disponen para orientar su acción. El análisis sistemático de las contradicciones, expresado a través de individuos y subgrupos que tienden a llevar a la tarea grupal a una estéril situación dilémica, funciona como defensa ante la situación de cambio y constituye una de las tareas fundamentales del grupo operativo y de toda investigación social. Pretarea, tarea y proyecto. Ahora bien, cabe mencionar que la sesión de grupo se desarrolla en 3 momentos temporales que son la apertura, el desarrollo y el cierre. Se menciona que los emergentes de apertura deben ser cuidadosamente registrados por el observador y el coordinador, ya que todo este material va a ser trabajado durante la sesión y es dable observar cómo reaparece ya modificado en el momento del cierre. Dentro de estos momentos, Pichon-Rivière visualiza 3 instancias: la pretarea, la tarea y el proyecto. La pretarea es en la que se ponen en juego las técnicas defensivas del grupo, ya que se obstaculiza el trabajo debido a que hay una resistencia al cambio, movilizadas por el incremento de las ansiedades de pérdida y ataque. La tarea consiste precisamente en este abordaje y elaboración de las ansiedades. Lo que pretende es un cambio en la pretarea. El proyecto es cuando el grupo se plantea trascender en su quehacer como grupo, obteniendo como resultado el enriquecimiento de su labor. Surge cuando se ha logrado una pertenencia en los miembros. Se concreta entonces una planificación.